Respecto al transporte de mercancías, la actividad se encuentra operando en torno a un 35-45% de lo que era la manera habitual. Y el sector del taxi, junto con el transporte discrecional, son prácticamente los más afectados de esta situación, porque en el caso del discrecional están prácticamente paralizados en el transporte escolar y del turismo, y en el taxi prácticamente han reducido su actividad en más del 90%. Lo cual es una situación que, como ya se ha dicho, es importantísima. Y hemos tenido que estar todo este tiempo con la sensibilidad ante cada uno de los sectores, con una comunicación directa, diaria, de cuál era la evolución que estaba teniendo en cada uno de esos sectores. Se ha adelantado el gasto destinado a las empresas del transporte público en nuestra comunidad, un pago que se viene realizando en el segundo semestre de este año. Lo que hemos hecho es adelantarlo precisamente en estos días para darle liquidez a las empresas fundamentalmente dependientes del Cabildo de Gran Canaria. También hemos hablado con los distintos sectores, lo hacemos los próximos días con los taxistas, conocemos la situación que están viviendo este sector tan importante para nuestra comunidad y, por tanto, con ellos pactaremos los próximos días una serie de medidas apoyadas también en los diferentes cabildos. Hemos, como saben, repartido más de 105.000 mascarillas para todo el personal, los trabajadores del sector público terrestre, precisamente en colaboración con el Gobierno de España. Responderé a las preguntas a las intervenciones de los grupos parlamentarios y anunciaré las medidas que estamos trabajando de cara al futuro en el sector del transporte y viviendas personales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con las intervenciones. Gracias, presidente, señorías, consejero, buenos días. Y buenos días también a todos los medios de comunicación y a todas las canarias y los canarios que nos siguen vía streaming. En cuanto al área del transporte, es evidente que para el sector del transporte terrestre de viajeros, esta crisis ha significado un duro mazazo, pues por el estrecho vínculo que el turismo y las restricciones de movilidad de viajeros dentro de cada territorio. La realidad pura y dura es que sin turistas ni colegios, las empresas de transporte están heridas de muerte. 4.350 guaguas paradas y 6.652 trabajadores en ERTE. Cero ingresos, pero un nivel de gastos que hace insostenible la viabilidad de muchas de esas 170 empresas dedicadas al transporte escolar y turístico, que pone en riesgo además su vuelta al trabajo, pues cuando ya se haya superado la pandemia. Consejero, usted además se comprometió con el sector a hacer las gestiones oportunas para agilizar los pagos pendientes de abonar por la administración autonómica, pero la realidad es que a algunas de las empresas de transporte escolar aún no se les ha efectuado el abono del mes de febrero y a la totalidad del sector se le adeuda el mes de marzo, y lo peor es que la consejería les ha anunciado que hasta finales de mayo o junio no se les va a pagar. La Consejería de Educación tampoco ha adoptado acuerdo alguno sobre el abono de los días correspondientes a la suspensión de las clases a partir del día 13 de marzo. Pues este acuerdo que figura en convenio y por lo que ni siquiera han podido facturar. Yo le pido, consejero, en nombre de las transportistas y en nombre de Nueva Canaria, que siga haciendo las gestiones, todas las que pueda, para que el abono de esa deuda se haga efectivo a la mayor brevedad posible e evitar también, en la medida de lo posible, dejar el número mayor o el menor número de empresas pues en la cuneta, dejarlas atrás. Es necesario tener todo listo para que en el momento oportuno podamos recuperar la conectividad y la movilidad en nuestras islas, y para ello el transporte público terrestre debe estar preparado, como también deben estar preparados los puertos y aeropuertos para volver a recibir turistas con todas las garantías, tanto para los que vienen como para los que aquí residimos. Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Creo que en esta ocasión intervenía el señor Quintero. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días también a los compañeros y compañeras diputadas. Dar los buenos días y, como no, al señor consejero. Señor consejero, en materia de transporte, usted también ha hablado, creemos que es muy importante, en dos vertientes. Primero le hablo del transporte terrestre. El transporte terrestre en Canarias ha sido uno de los grandes perjudicados. Hay que decir que la caída es del 100% en la guagua discrecional y del 50% en las mercancías. En este caso, más de 13.000 ERTEs han sido presentados por el transporte terrestre en Canarias.
Entendemos que hay incertidumbre provocada por el marco jurídico actual, cambiante casi a diario, lentitud en la respuesta, el abono de los contratos públicos, ya lo han comentado otros compañeros de otras formaciones políticas, y entendemos que es la administración pública que tiene que pagar la deuda pendiente que tiene con estos, principalmente con las guaguas escolares. Desgraciadamente no se les ha contabilizado ni pagado los últimos meses y que es evidente que tienen falta de liquidez. Señor consejero, en los contratos de transporte escolar de Canarias, que sabe que se contempla, si se suspende el transporte, que se sigue pagando el 75% para cuestionar y cubrir todos los gastos. No saben nada, en este caso, las empresas de transporte escolar, si se va a aplicar esta medida o, por lo contrario, no se va a aplicar. Es evidente que el sector del taxi también es uno de los sectores más damnificados. La caída es de casi un 90%. Trabajan un día y tienen que estar 5 sin trabajar. Este sector, que ocupa actualmente a más de 7.000 empleos directos y casi 12.000 empleos en su totalidad, está muy preocupado. La caída ha sido más del 90%, usted lo ha dicho. Pero es que no han tenido medidas. No se ha reunido con el sector del taxi. Los ha excluido, también lo decía, los ha excluido del 30% a un sector que no está llegado a parar, tiene que seguir prestando un servicio, pero que desgraciadamente actualmente sus pérdidas son mayúsculas. Con lo cual, si no activamos medidas reales, señor consejero, y eficaces para el transporte terrestre y para el sector del taxi, evidente que muchas de ellas desaparecerán. Y no, cuando empecemos la normalidad de la situación social y económica, no podrán ponerse en pie estas empresas. Con lo cual, sí le pedimos que se active medidas urgentes para estos sectores. También la falta de protocolos, señor consejero. Usted ha comentado las mascarillas, pero han llegado muy tarde. No han tenido protocolos el sector del taxi y del transporte, no han tenido protocolos para sus trabajos. No han tenido ni siquiera información de cómo tenían que realizar la limpieza de los vehículos. No han tenido información de cómo tenían que hacer los transportes. Cada empresa lo ha tenido que hacer de la manera que más o menos creía conveniente. Le ha faltado en ese caso, y le criticamos en ese caso al señor consejero, le ha faltado diálogo con estos dos sectores. Consejero, desde el Grupo Socialista le hemos tendido la mano, le hemos hecho unas propuestas y ahí nos va a encontrar. Pero es evidente que Canarias tiene que hacer inversión pública porque es la que va a garantizar el empleo y el movimiento económico. Y, señor consejero, que el plan de Canarias en el transporte tiene que ser completamente diferente al del resto del continente. Muchas gracias. Para el Grupo Parlamentario Popular. Yo quiero hacer mención especial al transporte terrestre en Canarias. Usted habló de las medidas que han planteado para el transporte marítimo, habló de lo que han hecho en el transporte aéreo y poco del transporte terrestre porque, entre otras cosas, todavía no se ha reunido con el sector del taxi. Mire, déjeme que ponga sobre la mesa solo algunos datos. La caída en la actividad de guaguas discrecionales ha sido del 100%. La caída en la actividad de mercancías, usted lo reconocía, está por encima del 50%. Más de 13.000 trabajadores incluidos en ERTE y más de 1.000 autónomos que han cesado su actividad. Esos son los datos que hoy en día ha provocado esta crisis sanitaria que comienza a convertirse en una crisis económica. Por lo tanto, señor consejero, teniendo en cuenta que este sector es vinculante, es directo al resto de sectores productivos de Canarias, ¿cuáles son las medidas que va a plantear? Nosotros le vamos a colocar sobre la mesa o a poner sobre la mesa algunas de manera directa y otras que son indirectas. Ya lo decía también la portavoz de Nueva Canarias, quien advertía que todavía la Consejería de Educación, su colega, no ha pagado las facturas pendientes. Yo le invito a que le pida que lo haga de la manera más rápida posible. La liquidez es fundamental en estos momentos. Luego, por otro lado, que haga usted fuerza para que los ERTE se amplíen, también en este sector, aunque sea de manera excepcional para Canarias. ¿Sabe usted cuál es la relación directa entre el turismo y el transporte terrestre en nuestra tierra? Dijo que habían medidas para las navieras, posiblemente también sea esta una opción que pueda extrapolar al transporte por tierra. Y cómo no, políticas de bonificación al ciudadano, señor consejero, para que de esta manera pues utilice más el transporte público. Y luego, ¿qué decir? Continuamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Turno para el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Espino, tiene la palabra. Costa,
que las empresas de transporte público de las 2 islas capitalinas están teniendo dificultades por esta situación de confinamiento. También nos preocupa la red de transporte interinsular, tanto de viajeros como de mercancías. Queremos saber si va a ser obligatorio en Canarias el uso de mascarillas también en el transporte público, como están decretando otras comunidades autónomas. Cómo se va a mantener las medidas de distancia física, de seguridad. Y otro sector, señor Franquis, que espera todavía respuestas, es el sector del taxi, del que dependen más de 9.000 familias en Canarias. Usted se comprometió a un plan específico para ellos y 46 días después seguimos esperando. Dice que se va a reunir con ellos mañana. Son autónomos que no se pueden acoger al cese de actividad por ser un servicio esencial, lo tienen muy complicado. También son unos autónomos muy especiales. Deberían contar con líneas de ayuda directa, las ha puesto en marcha algún cabildo, pero su consejería sigue sin hacer nada y siguen esperando los taxistas. ¿Dónde está ese plan especial que usted les prometió? Parece que llega algo tarde. Señor Franquis, ahora no es el momento de anuncios, es el momento de hechos y también de compromisos concretos. Y si trabaja en esa línea, nos va a tener de su lado. Muchas gracias. Perdón, Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza. También quiero hablar de transporte, otra de las competencias en las que usted se encuentra al frente. El transporte es fundamental, sobre todo en un territorio como el nuestro. Y con respecto al transporte terrestre, pues también ha sido uno de los grandes afectados. Debemos de tener especial sensibilidad con los sectores más vulnerables dentro del transporte. A nadie se nos escapa por las dificultades que está pasando, por ejemplo, el sector del taxi, pues han visto también sus servicios reducidos en más de un 80%. Y no debemos de olvidar que estamos hablando de muchas familias canarias. Por ello es importante que continúen manteniendo las reuniones con los responsables de cada cabildo en materia de transporte para coordinar las actuaciones necesarias y entre todo optimizar lo máximo posible los recursos y que las medidas no se solapen, porque hay que darle respuesta y apoyos a todos estos profesionales que lo necesitan para poder mantener el servicio. Por ello, agilidad para que cuanto antes las empresas que se dedican al transporte cuenten con liquidez. Son momentos de muchas dificultades. Movilidad sostenible, impulsen el transporte colectivo. Tenemos que incentivar a las empresas para que fomenten entre sus trabajadores y trabajadoras opciones de transporte colectivo para desplazarse a sus lugares de trabajo. Y por cierto, hay unas 6.000 familias canarias del sector del taxi que reclaman que haya una corrección en el decreto de las ayudas autónomos para Canarias, puesto que en su base quinta, en la letra C, se han excluido a los taxistas, sector que según manifiestan han perdido más del 75% de sus ingresos, a los que no se les obligó a cerrar por ser servicio público, pero que solo trabajan un día de cada 5 y además sin turistas en las islas. Por tanto, tenemos que seguir fomentando también la colaboración con las corporaciones locales, que se prime el uso de las ciudades por los peatones, regulando zonas peatonales y facilitando el uso de la bicicleta para los desplazamientos en estas zonas urbanas, incluyendo la puesta en marcha de carriles específicos para ello. No nos hacen falta muchas más carreteras nuevas, señor consejero. Podríamos dirigir los esfuerzos a mejorar el estado de las que tenemos, a garantizar la seguridad y a facilitar otro tipo de movilidad por ellas, como los carriles bici que favorecerían, por ejemplo, el impulso al turismo rural. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero, señoría. En materia del transporte, que también se ha comentado aquí, se han tomado medidas rápidas, eficientes y efectivas, además de medidas tendentes a garantizar el reparto de material de protección entre los profesionales del sector del transporte terrestre, así como medidas para agilizar los trámites con el fin de que las empresas de transporte público puedan ingresar los fondos del bono de residente canario. Entrega de un total de 105.000 mascarillas a los transportistas, en un primer lote de 34.000 mascarillas de FFP2 y en segundo de 71.000. Destinar una partida de 10 millones de euros a la agilización de los trámites que garantizan que las empresas de transporte público por carretera puedan ingresar los fondos del bono residente canario y así tener liquidez durante la crisis del COVID-19.
consejero, adelante. Gracias, presidente. Decía, y agradecer las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios por sus aportaciones. Y hemos adelantado, este fin de semana hemos firmado ya la orden, la gobierno lo aprobó hace escasamente 20 días, el libera adelantar el pago a las operadoras del transporte terrestre en nuestra comunidad para fundamentalmente conseguir incorporar, dar liquidez a las empresas que somos conscientes que lo están pasando en este momento una situación de angustia. Y una vez que hemos afrontado lo que es competencia fundamentalmente del gobierno de Canarias, hemos dado pasos para ir concretando. Primero, con los taxistas, nos vamos a entrevistar en el día de mañana, para hablar de las propuestas que puede hacer la comunidad autónoma, porque quiero recordar que están los cabildos, que están los ayuntamientos con competencia de esta naturaleza, que hay cabildos, hay ayuntamientos que están tomando medidas afortunadamente para apoyar a un sector que lo está pasando francamente mal por la situación que estamos viviendo. Lo hemos visto de aquí para atrás con todos los sectores del transporte en nuestra comunidad. Le hemos hablado con los consejeros del transporte, hemos hablado sentados, hablado con ellos, explicándoles y sobre todo analizando la futura de recuperación del sector. En el sentido de que sería bueno no repetir la medida ni una administración ni otra. Nada va a ser igual, porque además de las medidas que estamos adoptando, lo que hay que conseguir es que primero desde el punto de vista científico asegurar los protocolos para que el transporte se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista sanitario. Porque somos conscientes que si aplicamos las medidas actuales del 50% de ocupación en cada uno de los modos de transporte, acabaríamos con todas las empresas de transporte de nuestra comunidad autónoma hoy en día. Vamos a estudiar, sin duda alguna, la oferta. La oferta del transporte público en nuestra comunidad no puede ser igual a la que era antes de la crisis del COVID-19. No puede ser igual. Y por tanto habrá que estudiar la oferta, cómo la incrementamos y cómo y a qué modo de transporte lo vamos a desarrollar. Segundo, también tenemos que estudiar a fondo la gestión de la demanda, estudiándola a fondo, porque lo que habrá que evitar fundamentalmente son los picos horarios a la hora de que no se produzcan mucha aglomeración de personas cuando se utiliza el transporte aéreo. Todas esas cuestiones habrá que analizarlas con tranquilidad, con los operadores, con los cabildos insulares, para ver qué modelo de protocolo vamos a seguir para esa fase de recuperación del transporte en nuestra comunidad. Y sin duda, implementando, profundizando las medidas de seguridad, porque tiene que formar parte de la educación que vamos a llevar a cabo a partir de la próxima semana. Claro, incrementar la mascarilla, cómo utilizamos y cómo vamos a limpiar la agua para que puedan estar desinfectadas casi todos los días. Toda esa materia, lógicamente, habrá que pactarlo con cada uno de los operadores y especialmente con los cabildos insulares. Y eso es lo que queremos hacer a partir del lunes que viene. Y otra cuestión muy importante, la recuperación del transporte. Somos conscientes, junto con el turismo, son los sectores económicos que más tarde se van a recuperar y se van a recuperar lentamente. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para que se recupere, para que esa recuperación sea fundamental. Y acabo diciendo con claridad, como hemos dicho, a todos los sectores del transporte de nuestra comunidad. Vamos a intentar darle, como lo hemos hecho con el marítimo, como lo hemos hecho con el transporte aéreo, como lo estamos haciendo con el terrestre, dando liquidez a las empresas. Lo vamos a hacer también porque le hemos trasladado a la Consejería de Educación para que arregle, para que se acoja a la cláusula que se mencionó anteriormente del 75% para aquellas empresas que están en este momento absolutamente paradas, especialmente el transporte terrestre educacional, que no tienen transporte escolar y que no tienen transporte turístico. Por tanto, concluyendo, señor consejero. Acabo, estamos en esa predisposición, yo estoy convencido y por eso les pido desde aquí el apoyo para que esas propuestas que finalmente van a aparecer en el plan de reconstrucción de la comunidad autónoma de Canarias nos ayuden también, lógicamente, a que tanto la obra pública, el transporte y la vivienda adquieran el protagonismo que tiene que adquirir a partir de este momento de la recuperación de Canarias en los próximos meses. Gracias, presidente. Señor consejero, muchísimas gracias. Le despedimos. Gracias por